Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos con nosotros aquí en la Ibero Monterrey. A nombre de la Dirección General de nuestra institución, la maestra Lucía Cecilia Garza Rodríguez, agradecemos que se hayan unido a este seminario web, taller Abordaje de la ansiedad de la terapia sistémica. E iniciamos con una reseña de nuestra expositora, María de Jesús Tapia Dávila. Cuenta con una licenciatura en psicología, con maestría en psicoterapia breve sistémica y una maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, además de un doctorado en consultoría sistémica por parte del Centro de Crecimiento Personal y Familiar. Cuenta con diversos diplomados, como Diplomado Internacional Avanzado en Psicoterapia Breve Sistémica con especialidad en hipnosis clínica, con diplomados en Administración del Capital Humano, en Programación Neurolingüística y Diplomado de Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio por el TEC de Monterrey. Se desempeña como psicoterapeuta, como consultora organizacional, como docente de posgrado y como directora de desarrollo humano en una institución gubernamental. Ha participado como ponente en congresos, simposios y talleres, además de ser asesora y sinodal en exámenes profesionales. Actualmente coordina la maestría en terapia familiar aquí en la Ibero Monterrey. Si lo desean durante la sesión, pueden escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Bienvenidos todos. Cedo la palabra a la maestra Mari. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Rocío. Pues bueno, bienvenidos a todos a la exposición de este tema, que la verdad ha sido un tema de lo más concurrido en psicoterapia pues en el último año y un poquito más, ¿no? Que brotó a raíz de, digo, ya existía antes, pero a raíz de la pandemia pues se ha disparado mucho estos cuadros de ansiedad que muchas de las veces manifiestan los pacientes. Obviamente, al momento en el que una persona llega con ansiedad, pues lo primero que le cuestionamos es, pues, ¿cuál es la sintomatología, no? ¿Qué es lo que está realmente pasando con la persona? Porque sabemos que cada persona experimenta la ansiedad de forma distinta. Algunas personas pudieran decir, yo siento que es como una gran carga que tengo en la espalda que no me deja avanzar, o siento que es algo que me invade el cuerpo y no me deja ni siquiera respirar, o es algo que no me deja dormir, es una sensación de ahogo, de angustia, de desesperación, y cada persona lo describe de una forma diferente según cómo lo vivencia, ¿no? Entonces, cuando las personas llegan a nosotros a consulta, pues pudiera ser que aparecieran con alguna de estas sintomatologías, ya sea a nivel de pensamiento, en emociones o sentimientos, o a nivel conductual, o en alguna cuestión física. Independientemente de la sintomatología, pues la persona lo especifica o lo manifiesta como un cuadro de ansiedad, ¿no? Ya sea porque alguien se lo diagnosticó o simplemente porque se metió a internet y buscó síntomas y dijo yo tengo eso, que es lo que más común ocurre, o se sintoniza con las emociones o con las sensaciones de alguien más y dice yo también manifiesto eso, ¿no? Manifiesto un cuadro de ansiedad. Si es a nivel de pensamiento, quizás pudiera llegar con una preocupación excesiva por el futuro o dificultad para concentrarse, exceso de diálogo interno, mucha pensamiento, preocupación sobre algo en específico o algo que haya ocurrido recientemente y no haya sido lo esperado. En fin, puede haber el contenido que pueda estar dentro de la mente, pues puede ser muy variado, pero tienes esa característica, ¿no? Que es excesivo y que no lo deja descansar, ¿no? Si es a nivel de emociones y sentimientos, quizás puede ser una persona que manifiesta mucho nerviosismo, agitación, tensión, sentimientos de desesperanza, sentimientos de culpa, baja autoestima, inseguridad, insatisfacción por lo que hace, irritabilidad, etcétera, ¿no? A nivel conductual, quizás podamos observar una persona
ya con cierto grado de comportamientos compulsivos como exceso de alcohol, exceso de tabaco, abuso de sustancias o el alimento, porque hay gente que dice, oye, yo tengo sobrepeso, pero es por ansiedad, ¿no? Como por ansiedad. O tengo bajo rendimiento en mi trabajo, en mi escuela o en algo que realizo, postergo mucho, procrastino demasiado, no tomo decisiones o me mantengo inactivo, duermo todo el tiempo, tengo conflicto para relacionarme con otras personas, etcétera, ¿no? Puede ser una sintomatología a nivel comportamental. Y en cuanto a síntomas físicos, quizás pudieran manifestar fatiga, dolor de cabeza, tensión muscular, dificultad para respirar, hiperventilación, sudoración, temblores, cansancio, problemas gastrointestinales o incluso hasta el insomnio, ¿no? Entonces, en general, cuando una persona llega a nosotros con un diagnóstico de ansiedad, pues obviamente podemos encontrar que manifieste alguna de estas eh, características que acabamos de mencionar, ¿no? En cada una de estas áreas, ¿no? Ya tendríamos nosotros que evaluar si esta reacción ya generó un impacto en algo más, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, ya le generó problemas en su relación de pareja, o ya le está generando dificultades en el trabajo, ya lo despidieron, o ya hay una característica, una consecuencia a esta sintomatología que está manifestando, ¿no? Que también es algo que tendríamos que identificar porque obviamente eso, más allá de disminuir, pues incrementa todavía más el síntoma, ¿no? Y algo muy importante que nosotros tenemos que identificar, pues son los factores, ¿no? Las causas que están detonando esta sintomatología en el paciente, que puede haber un sinfín de causas, ¿no? Aunque puedas tener 10 pacientes con la misma sintomatología, las causas o los factores que lo están detonando, pues va a ser totalmente diferente, ¿no? Aunque sientan lo mismo, aunque se manifieste de la misma manera. Entonces es importante identificarlo porque obviamente es de lo que se está alimentando estas ideas, estos pensamientos y es hacia lo cual tenemos que trabajar, ¿no? Algunos factores, así a grandes rasgos que podamos encontrar, quizás son los estragos económicos, familiares y sociales que pudieron haber sido derivados de la pandemia. Más que nada, todo lo que está relacionado a la pérdida del control. Cuando yo siento que tengo el control sobre algo, me siento seguro, pero cuando pierdo ese control, pues hay una frustración, ¿no? Hay una angustia, hay una desesperación porque no sé cómo manejarlo, ¿no? Si antes tenía un ingreso y después ya no lo tengo, ¿cómo le voy a hacer para cubrir estos gastos que antes tenía, ¿no? O un familiar que era muy significativo para mí porque cumplía un rol importante dentro de mi vida, ¿cómo le voy a hacer ahora que ya no está, ¿no? Esa función que ese miembro tenía dentro de mi hogar o en mi vida personal ya no está. Entonces siento que estoy perdiendo el control. Y ese es quizás algún factor que pudiera detonarlo. Entonces, si nosotros encontramos que ocurrió alguna pérdida de empleo, alguna pérdida familiar o alguna situación derivada de la pandemia, es importante indagar sobre este tema de la pérdida de control. ¿Qué tanto siente que está perdiendo el control específicamente a causa de esto? Algún otro factor pudieran ser sucesos recientes o relevantes de impacto personal o familiar, que pueden ser variados, ¿no? Ya la persona podría explicarlos con más a detalle. El cambio generacional también puede ser un factor del por qué la ansiedad se ha detonado en mayor medida ahora en la actualidad. Pues puede ser también a causa de la falta de tolerancia a la frustración o falta de tolerancia a la incertidumbre que muchas de las veces vemos, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando las generaciones pues más antiguas, ¿no? Podemos decir, pues antes nada más había una televisión y pues todos teníamos que ponernos de acuerdo para ver el mismo programa, ¿no? Así fuéramos tres, cuatro hermanos, teníamos que organizarnos, ¿no? Y ahora cada niño tiene su propia habitación, cada niño quizás tiene su propia televisión o tiene su celular o se le permite mucho lo que quiere, entonces de alguna u otra manera pues ya no desarrolla tanta tolerancia hacia lo que no puede lograr, hacia lo que no puede conseguir y muchas de las veces pudiera ser que esta falta de tolerancia a la frustración o a la incertidumbre pudiera detonar o desencadenar
sintomatologías de ansiedad, ¿no? De frustración, de desesperación. Otro factor pudiera ser la positividad tóxica, este bombardeo en redes sociales. Está comprobado que las personas que más ansiedad manifiestan están muy inmersas en redes sociales. O sea, hay un porcentaje de cómo el acceso a la información y el ver constantemente quizás influencer que te muestran una vida perfecta y que a veces te puedes llegar a comparar. A lo mejor había cosas que tú ni siquiera te pasaban por la mente que eran necesarias y luego las ves y dices, ¿por qué yo no las tengo? Entonces, todo eso también pudiera influir mucho en esta sensación como de vacío, como de desesperación, de no tener eso, ¿no? O de no cumplir con el status quo, como quizás podríamos mencionarlo, ¿no? Otro factor pudiera ser vivir en dos mundos paralelos. Hay un autor que se llama Zygmunt Bauman y él menciona que existe la vida online y la vida offline, ¿no? La vida que mostramos hacia afuera, hacia los demás y la vida que realmente tenemos, ¿no? Entonces, cuando hay una discrepancia entre estas dos realidades, pues muchas de las veces llega a generar mucha frustración, ¿no? Mucha ansiedad, mucha angustia, mucha desesperación, porque la realidad es que no somos lo que aparentamos, o no sé, tú puedes ver fotografías de gente que vive perfectamente bien feliz cuando en realidad pues no se sienten así, ¿no? Entonces, esta doble moral, o tienes conductas clandestinas que no muestras hacia afuera, pero en realidad las vives, ¿no? El acceso a la pornografía y demás también puede ser factores que desencadenen cuadros de ansiedad. Y otro término que está muy nuevo que pueden encontrar en redes, si lo buscan, es el doom scrolling, que tiene que ver con esta como manía, gusto, deseo por hundirte en la red buscando noticias negativas, ¿no? O sea, de repente ves un accidente y ahí estás busque y fotos y indagando de más como para meterte más en el tema, pero sí muy encaminado hacia la parte negativa, ¿no? O buscas de la pandemia, bueno, a lo mejor ahorita ya casi no se busca tanto, pero cuando empezó a salir buscabas y muertes y ahí estabas todos los días bien al pendiente de noticias y de cuántos muertos había y eso obviamente genera pues también que te llenes de mucha carga como de, no sé, negatividad que de una u otra manera también influye en sentirte pues mal, ¿no? Como, no sé, el calentamiento global y ahí estás muy inmerso en eso y obviamente te pega pues anímicamente, ¿no? En general puede haber muchos otros factores. Estamos hablando como que los que posiblemente pueda ser que hayan desencadenado que estos cuadros de ansiedad se hayan visto en incremento en los últimos, en general más en el último año, ¿no? Pero ¿qué es en sí la ansiedad? Podemos encontrar múltiples definiciones, todas muy encaminadas hacia lo mismo, ¿no? Como esta sensación de ahogo, de angustia, desesperación, cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Pero en sí la ansiedad es una experiencia, ¿no? Esta experiencia de ansiedad ocurre en todas las personas. Todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Pero ¿qué es en sí la ansiedad? Es esta sensación que uno tiene cuando las cosas no salen como uno quiere. Cuando tú tienes un plan de algo, no sé, imagínate que tienes planeado un evento y de repente no llega el grupo, no sé, y te genera una ansiedad, o sea, es una angustia, es una desesperación. Cuando las cosas no salen dentro del orden esperado, puedes llegar a generar puedes llegar a sentir esta experiencia, ¿no? Y obviamente esto está en relación el individuo con las situaciones, con los objetos, con las personas que constituyen el mundo en el que la persona se relaciona, ¿no? Es en sí, eso es lo que es la ansiedad. La intensidad que lo puedes llegar a sentir va a depender mucho de la valoración que tengas hacia esa propia experiencia o hacia esa situación en la que te encuentras. Si tú puedes decir, no, pues yo ya tengo un plan B y un plan C, pues puede ser que esa intensidad pues se disminuya porque automáticamente entras a la opción B, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Y como esta experiencia no solo aparece en una persona en específico, sino aparece en todos en algún momento lo hemos sentido y no nada más con una situación, a lo mejor lo que a mí me puede llegar a generar ansiedad
a otra persona no le genera, a otra persona le genera otra cosa. Cada persona es diferente, ¿no? Y cada persona lo vive de forma distinta. Es por eso que no podemos solamente dedicarnos a estudiar el proceso neurológico que se vive o fisiológico, no enfocarnos tanto en la sintomatología o qué ocurre a nivel cerebral, sino en la participación que el ser humano está teniendo en eso. Es decir, cómo en su mente le está dando forma a eso que siente. Sí, si yo digo, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, puedo ir hasta el hospital. Depende de qué tanto significado yo le dé a eso, ¿no? Y obviamente desde este punto de vista, pues la ansiedad no la podemos ver como alejada de la salud mental, no lo podemos ver como algo contrario a la salud mental, sino como una experiencia que está siempre presente y que implica el que el ser humano tenga la opción de tomar decisiones en su vida, ¿no? De elegir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y obviamente esta experiencia pues puede producirse de dos formas. Una es a nivel constructivo o puede ser otra a nivel destructivo. La dirección que tome la experiencia de la ansiedad va a depender mucho de las habilidades, competencias, recursos que la persona pueda sentir o tener. Si tú estás en un estado de ánimo positivo, de bienestar, y ocurre algo que no te gusta o que no te parece, puede ser que sea más fácil que tú lo puedas enfrentar. Así estás en un momento de bajón emocional y ocurre algo, pues más te hunde en el estado, ¿no? Entonces, obviamente desde esta parte, lo que nosotros buscaríamos en una persona es darle esa orientación a esta experiencia para transformarla en un nivel constructivo, es decir, de qué manera esta experiencia te está llevando a tomar una decisión, a enfrentar una crisis, a mejorar. Y ahora sí, como dice Albert Einstein, ¿no? La crisis es una oportunidad de cambio. Es a través de las crisis en las cuales se pueden realmente crear grandes transformaciones, ¿no? De lo contrario, pues nunca te hubieras movido del estado en el que estás, porque de una u otra forma estás cómodo, ¿no? Y es gracias a esta experiencia que te lleva a moverte, que te lleva a hacer algo diferente. Si te hundes en el estado, en la experiencia de la ansiedad y piensas que no puedes y no puedes y no sales de eso, pues obviamente no lo vas a lograr, ¿no? Pero si te empuja a hacer algo diferente, a crear, a construir, a tomar otras decisiones, a buscar otros caminos, pues obviamente puedes encontrar que de esa manera podrías alcanzar con mayor certeza pues los objetivos que tú puedas llegar a tener hacia algo en específico, ¿no? Y bueno, como decimos, pues cada persona es totalmente diferente. Aquí es muy importante darle un espacio a la persona, al paciente, para que pueda expresar con detenimiento. No se trata de que simplemente descalifiquemos de, ay, no es para tanto, no exageres o estás haciendo mucho drama por algo, ¿no? Sino que si para la persona eso es algo catastrófico, pues para la persona eso es, ¿no? Entonces es muy importante que uno como terapeuta respete, le llamamos el marco de referencia, es decir, la realidad del paciente, validarla, aceptarla, escucharlo y de esa manera irlo encaminando hacia algo más constructivo, ¿no? Pero sí es importante dejar este espacio para que la persona se pueda expresar con mucho detalle sobre eso que él vive, ¿no? Sobre cómo esta experiencia se está manifestando a nivel personal y cómo impacta en los diversos escenarios en los que él se desenvuelve. Aquí es muy importante también indagar si este estado, si esta experiencia de la ansiedad está muy alimentada de pasado o está muy enfocada en el tema del futuro. Cuando vemos que está muy alimentada de pasado, muy probablemente podamos ver que hay una falta de motivación, como que lo más común es que te pegue hacia el bajón emocional, ¿no? Que incluso hasta te sientas como depresivo, ¿no? Como desanimado, como con muy poca perspectiva hacia el futuro de lo que pueda pasar, ¿no? Si la persona está muy alimentada por incertidumbre, por dudas sobre lo que va a pasar en el futuro, pues esto obviamente le va a generar mucha carga de energía, o sea, va a gastar mucha energía, lo cual lo va a llevar a sentirse cansado, fatigado, con poco rendimiento
Entonces aquí es importante indagar hacia qué lado se está alimentando más estas ideas, ¿no? Si tiene un exceso de pasado o si tiene un exceso de futuro, ¿no? Si tiene que ver con el tema del pasado, pues trabajamos un poco más en esta parte de resignificar, que ahorita vamos a ver más adelante la historia. Si está muy enfocado al tema de futuro, a lo mejor llevarlo a ver otros escenarios para plantear otras alternativas de respuesta que le puedan dar calma y lo lleven como a sentirse más competente para enfrentarse a lo que vive, ¿no? Y bueno, ya que tenemos a la persona con nosotros, ya en el tema de cómo hacemos un análisis ya específicamente de cómo el abordaje sistémico le da a esta experiencia de la ansiedad, pues es importante tomar de base lo que es el síntoma y lo que la persona especifica qué es lo que se lo genera, o sea, qué situaciones se lo genera. Hay personas que pueden decir, es que a mí me genera mucha ansiedad que yo le mande mensajes a mi novio y no me conteste. O sea, me genera mucha ansiedad, me preocupo mucho, pienso que está con alguien, que a lo mejor me está engañando, que va a estar con alguien más y que me va a dejar y que entonces yo voy a sufrir y eso se va alimentando, cuando en realidad, no sé, el novio se quedó dormido, ¿no? Que puede haber mil motivos. Pero para la persona que lo vive eso es muy drástico, ¿no? Mientras lo está viviendo. Entonces es importante expandir, o sea, identificar las situaciones, como que haga una lista de cuáles son las cosas que le generan esa frustración, esa incertidumbre, esa ansiedad, cuando no me contestan, cuando no me toman en cuenta, cuando me hacen un lado, cuando me descalifican, qué situaciones específicas te generan esta sintomatología. Luego indagamos un poco sobre cuáles son cómo se alimenta este síntoma, ¿no? ¿Qué pensamientos hay detrás? ¿Qué sentimientos? ¿Qué te hace sentir el que ocurra esto? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las emociones que fluyen en ti en esos momentos? ¿Qué te dices a ti mismo cuando ocurre eso? ¿Qué piensas, no? ¿Qué hay que está alimentando esta idea, no? Es que pienso que me va a engañar, pienso que me va a dejar, que ya no va a querer estar conmigo, que no valgo, que no sé, lo que sea que la persona piense, ¿no? ¿Qué sentimientos te genera? Pues me siento triste, me siento angustiado, me siento preocupado, me siento solo, en fin, puede haber múltiples sentimientos que se lo generen. Y estos sentimientos obviamente provocan ciertas reacciones. ¿Cómo es que esta persona reacciona ante eso? No, pues le llamo 20 veces. Voy a su casa. Me voy en mi carro y voy a su casa para ver si está ahí. O le llamo a su mamá. O le hablo a sus amigos, ¿no? Hay personas que pueden agotar ahí un sinfín de posibilidades cuando se sienten de esa manera. Y obviamente estas reacciones que se tienen mandan un mensaje al otro. ¿Qué puede pensar un novio que ve que su novia le está mandando múltiples mensajes, que le está llame y llame 20, 30 veces, que le llama a la mamá, que va y lo busca a su casa? ¿Qué puede pensar? Pues esta mujer me está controlando, esta mujer no confía en mí, ¿sí? Esta persona me está descalificando. Puede pensar múltiples cosas, ¿no? Lo interesante aquí es que la reacción que la otra persona tiene va a estar muy en función del mensaje que le envío con mi comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la otra persona? Pues menos me va a contestar, menos va a estar disponible, a lo mejor me va a dejar, a lo mejor se va a enojar conmigo, va a tener una reacción que de una u otra manera puede llegar a retroalimentar mi idea. Efectivamente, ya me apagó el teléfono, es porque ha de estar con alguien, ¿no? Cuando para la otra persona es, yo no quiero que me moleste, ¿no? No quiero que me controle, no quiero que me invada. Y su respuesta, pues más allá de resolver el conflicto, lo puede volver incluso más grande, ¿no? Y aquí es bien importante identificar estos dos puntos en cuanto al patrón intrapersonal que tiene que ver cómo dentro de mí mismo yo voy retroalimentando mis reacciones, ¿no? Entre más yo pienso que me va a abandonar o que se va a ir con otra persona o que me va a dejar, pues más lo busco, insisto, y estoy todo el tiempo invadiendo su vida.
Sí, ese es un patrón intrapersonal. Entre más yo pienso esto, más siento esto y más hago esto. Y el patrón interpersonal tiene que ver, entre más yo hago esto, más la otra persona hace esto. El patrón interpersonal tiene que ver de mí en la relación con el otro. Entre más yo le llamo 20 veces, lo busco a su casa o le mando 1000 mensajes o lo maldigo y demás, pues más la otra persona me evade, me ignora, me confronta, me ofende, lo que sea que haga, ¿no? Y entre más la otra persona me evade, me ignora y me ofende, pues más yo estoy ahí detrás y lo busco y le cuestiono y le pregunto, ¿no? Que esa sería como esta parte muy enriquecedora que nosotros tenemos que indagar para poder romper patrones. La finalidad de nosotros es romperlos, ¿sí? Ya sea cambiando un poco el pensamiento para que su reacción sea diferente o llevándolo a que tome conciencia de cómo con su actuar manda un mensaje y la otra persona responde, no a lo que tú sientes, responde a lo que tú haces, ¿no? Porque a veces podría decir, oye, pero ¿cómo me responde así si yo lo quiero mucho, si para mí él es todo y todo lo que le he dado? ¿Por qué me ignora? Pues sí, no te está ignorando por lo que tú sientes, te está ignorando por lo que tú haces, ¿no? Y esa es una forma en la cual podemos llevar a la persona a hacerse consciente y ese es el primer paso del cambio, ¿no? Primero hacerme consciente de lo que estoy haciendo y hacerme responsable es el segundo paso. Darme cuenta de cómo yo participo y cómo puedo yo cambiar para generar el cambio, en lugar de estar pensando que la otra persona es quien tiene que cambiar para que las cosas funcionen bien, pues la otra persona no está en terapia, ¿no? La otra persona no está aquí, por ejemplo, en este taller, ¿no? Pero yo qué puedo hacer diferente, yo que sí puedo contribuir para generar un cambio, ¿no? Para mandar mensajes diferentes y por ende la otra persona puede reaccionar de forma distinta. Aquí podríamos hacerlo por medio de un ejercicio donde le preguntemos, bueno, dame un ejemplo de un momento en el cual no se haya presentado esto, un momento en el cual no hayan sido así las cosas, que hayan salido bien. ¿Qué hiciste tú? Bueno, pues darte cuenta de cómo entre más tú haces eso, pues más generas que el otro se sienta confiado, satisfecho y por ende más cercano a ti, ¿no? Sería como un pequeño ejercicio que pudieras hacer para ver la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. Y en esta parte del análisis también es importante identificar cuáles son los miedos y temores que hay detrás de ese comportamiento. Porque si yo digo, no, pues le llamo, voy y lo busco a su casa y estoy todo el tiempo ahí revisando sus redes sociales a ver qué está haciendo, es porque tengo un miedo. ¿Cuál es mi miedo? Que me abandonen, que me engañen. Y muchas de las veces pudiéramos encontrar que en la historia de vida del paciente pudiera existir algún suceso significativo que pudiera alimentar esa idea. Por ejemplo, si yo vengo de padres divorciados o vengo de una infidelidad por parte de mi padre o por parte de mi madre, el impacto que pudo haber generado en mí emocionalmente o de una relación pasada puede ser tan significativo que genera en mí ese miedo, ese temor, esa inseguridad y de una u otra manera siento que puede estar pasando y obviamente no lo quiero, ¿no? Pero a veces puede ser tanto mi miedo de que no me pase lo mismo que yo misma pueda provocar que pase, ¿no? Que le llamamos la profecía autocumplidora. Entonces es importante también identificar esa parte en el caso para ver si existe algo que haya ocurrido que lo alimente, ¿no? Y otra parte importante que indagamos es el tema de las necesidades. Obviamente las necesidades van cambiando a lo largo de los años. No son las mismas necesidades que teníamos cuando teníamos 5 años, que nos alimentaran y que nos dieran amor. A lo mejor cuando tenemos 15 es que nos dejen solos y que nos respeten nuestros ideales. Van cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y en la relación o en la persona es importante identificar cuáles son las necesidades que hay ahorita presentes, que no se están viendo satisfechas, que no se están viendo cubiertas y por ende me están llevando a tener esta reacción, ¿no? Pues yo tengo una necesidad de amor, tengo una necesidad de atención, de cariño, y cómo poco a poco podamos llevar a la persona a buscar por otros medios cubrir esa necesidad de tal manera que sea menos demandante quizás en la relación de pareja, como el ejemplo que vimos, ¿no? Que puede haber un sinfín de ejemplos de qué es lo que te causa ansiedad. Aquí tomamos ese en particular, pero ustedes lo pueden transformar a cualquier otro, ¿no? Incluso hasta en uno mismo cuando llegamos a tener ciertos comportamientos
que nos hacen sentir ansiosos y que nos llevan a actuar de cierta manera y por ende a generar conflictos en una relación interpersonal, ¿no? Y bueno, aquí el punto que les decía de indagar la historia de vida del paciente, hay que identificar sucesos relevantes que pudieron haber generado estos temores y necesidades que se repiten en la vida adulta, ¿no? Me acuerdo de una chica que decía, es que cuando yo era pequeña, yo era el amor de mi papá, ¿no? Porque era la más chiquita. Y resulta que mi hermana la mayor, eran 4 hermanos, tiene un bebé cuando yo tenía 6 años y no, pues, como mi papá nunca había tenido un niño, pues se volvió la adoración de mi papá y yo quedé totalmente desplazada, ¿no? Y eso me generó mucho impacto y al momento de ya trabajar en la terapia y demás, ella dice, ¿cómo me hago consciente de que de una u otra manera siempre he estado buscando a alguien que me ame, ¿no? Que me dé toda su atención, que me dé todo su afecto y que mi forma de manifestar esta necesidad pues es invadiendo demasiado la vida del otro y cuando en realidad lo único que genera es que me terminen desplazando, ¿no? Lo mismo que viví cuando era pequeña, ¿no? Entonces, las personas mismas pueden ir haciendo esas pequeñas conexiones que le dan sentido y eso obviamente ayuda a que puedan romper esas ideas y transformarlas para mejorar sus relaciones actuales, ¿no? Su vida presente. Y bueno, ya en la etapa del proceso de cambio, pues aquí vienen algunos puntos que podemos considerar ya al momento de intervenir. El primero, pues, es normalizar la sintomatología. Es muy importante que la persona le bajemos el nivel de ansiedad. Es como decir, imagínate, trae una pelota así grande y tú le ayudas a transformar la perspectiva en algo pequeñito, ¿no? Es más fácil lidiar con algo pequeño que con algo enorme, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que nosotros transformemos esa historia, ¿no? Michael White decía que las historias que creamos de nuestra vida hacen posible el atribuirle significado a la experiencia vivida. Es decir, que los significados y las experiencias que nosotros tenemos sobre lo que sea, algo en específico o todo en realidad, tienen que ver con la historia, ¿no? Tienen que ver con las relaciones o el cómo en nuestra infancia se crearon esas ideas, ¿no? O qué significado le dimos en determinado momento y que llegó a trascender a la vida presente. A veces son inconscientes, no sabemos que creemos eso hasta que lo vemos reflejado, hasta que nos vemos actuando de cierta manera, que obviamente se ve ahí reflejado pues eso, ¿no? Una vez que identificamos la historia del paciente, hay que validarla y normalizarla. O sea, es común, le pasa a cualquiera, pues cualquiera que haya vivido una separación de sus padres, una pérdida, pues obviamente se va a sentir solo, va a sentir estas emociones, puede pensar esto, etcétera, ¿no? Y aquí es bien importante, al momento de transformar la historia, tomar de base lo ausente, pero que está implícito en la historia, ¿no? Por ejemplo, alguien que dice, pues es que mi mamá me abandonó cuando era pequeño y me quedé a cargo de una tía y desde muy pequeño empecé a trabajar y pues me tuve que hacer cargo de mí mismo y sufrí mucho porque no tuve apoyo. Pues sí, pero si no hubiera pasado eso, a lo mejor no hubieras desarrollado estas habilidades de ser autosuficiente, de ser independiente, de ser más seguro y de esa manera rescatamos lo que está ausente pero que está implícito en la historia, ¿no? De alguna u otra manera eso que pasó también te ayudó para ser lo que eres ahorita, ¿no? Entonces eso es lo que rescatamos. Aquí podemos hacer uso de las preguntas de comparación normativa para poder ayudarlo a como normalizar, de decir, oye, esto que tú estás viviendo ahorita con tu hijo adolescente es común a lo que viven los papás con sus hijos adolescentes cuando llegan a esta edad. Pues sí, ¿no? Si tú le preguntas a otros papás que tengan un hijo adolescente de la edad que tú tienes, posiblemente pueda ser que estén viviendo las mismas situaciones. Pues sí, muy probablemente sí, ¿no? Y de esa manera ayudamos a la persona que pueda darle un significado diferente, ¿no? Es como no verse como los únicos en la vida que les está pasando eso, sino como alguien común que vive algo que normalmente le pasa a cualquiera, ¿no? Aquí es importante hacer uso de reencuadres, de metáforas, de analogías. Podríamos decir que la realidad de vida del paciente puede ser un material para nosotros para transformarlo en una historia, ¿no? Por ejemplo, si es un mecánico, pues tú puedes decir, bueno, así como los coches de repente tienen pequeños ruidos que significan que algo no está bien. Si uno no le pone atención a eso que suena que no está bien,
pues ¿qué va a pasar si lo dejo una semana, si lo dejo un mes? Pues va a empeorar, se va a poner más complicado y va a ser más difícil repararlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que atenderlo, ¿no? Si mi pareja está manifestando una queja de algo que no le gusta y yo lo dejo pasar, pues muy probablemente se va a convertir en algo más grande y va a generar un conflicto mayor, ¿no? Y vamos ahí como haciendo esta comparativa, haciendo una pequeña analogía de situaciones cotidianas que se viven, transformarlas para darles ese significado, ¿no? Cuando tú horneas un pastel, pues tienes que darle el tiempo a que se cocine, tiene un método de preparación, tú puedes tener todos los ingredientes, pero si no los pones de la forma que deben de ponerse, pues realmente no vas a hacer un pastel, no vas a hacer otra cosa. Entonces, como que haciendo esas pequeñas analogías con la realidad de vida del paciente, le podemos llevar como a dar ese sentido y eso obviamente va a generar que se transforme la idea, ¿no? Y al momento en el que la persona transforma la realidad o transforma la idea, automáticamente ahí tú ya tienes, pues, te podría decir que un 50% de avance del cambio, ¿no? Porque ya le cambiaste la perspectiva en la cual pues está observando algo, ¿no? Y automáticamente cuando cambias la perspectiva, pues puede generar un cambio a nivel comportamental, ¿no? El segundo punto, pues es llevarlo a liberarse de la culpa, porque puede ser que haya situaciones que hayan pasado que lo hagan sentir culpable y hay personas para las cuales es muy difícil vivir con culpa, ¿no? Prefieren culpar a otros, prefieren responsabilizar a los demás o prefieren hacerse como que no pasó nada y eso obviamente en lugar de llevar a resolver el conflicto, pues lo genera más problema, ¿no? Y es importante liberarlo de la culpa y responsabilizarlo del cambio, ponerlo en un papel como agente de cambio, ¿no? Es decir, tú qué puedes hacer diferente, tú qué puedes transformar o qué puedes cambiar para llevar para que esto se pueda hacer distinto, ¿no? A lo mejor la otra persona vive inconsciente toda su vida y no se da cuenta de lo que está haciendo, pero tú sí te estás dando cuenta que puedes hacer distinto, ¿no? Y para liberar de la culpa podemos utilizar una técnica que le llamamos externalizar el síntoma, es decir, llevar a la persona a que saque eso negativo y que lo vea como un enemigo hacia el cual tiene que luchar, ¿no? No eres tú, eres la cochina ansiedad o la angustia o la ira descontrolada o el enojo testarudo, digo, por ponerle un nombre así que sea gracioso, que sea sencillo y que de una u otra manera los lleve a conectarse con eso para poder luchar contra esa parte, ¿no? Que cuando te invadió, pues te llevó a reaccionar de esta manera y eso te llevó a este otro conflicto y bueno, llevarlo también mucho a que pueda darse cuenta que en cada decisión que uno toma, pues siempre hay pues un objetivo bueno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo vi que había mucho tráfico y me metí por esta calle. Y resulta que me metí, me caí en un bache y se me ponchó una llanta. Pero yo no quería que se me ponchara la llanta, ¿no? Yo no quería caerme en el bache que se me ponchara la llanta. La realidad es que yo quería resolver algo, pero la forma en la que lo hice, pues generó otro problema, ¿no? Pero es algo muy importante que tenemos que rescatar de la persona, es que nunca queremos lo malo, ¿no? Nunca estamos buscando que nos vaya mal en la vida o que nos pasen cosas negativas, simplemente son cosas que pasan, que nos dan una experiencia para hacer las cosas diferentes en un futuro, ¿no? Entonces es importante también buscar esta connotación positiva, ¿no? Buscar lo bueno de lo malo, ¿no? Por ejemplo, alguien que te diga, no, pues resulta que mi mamá era muy mala y me goteaba mucho y era muy regañona y me trató así como con mucha disciplina, ¿no? El darle una connotación positiva podría ser, bueno, pues realmente a lo mejor tu mamá no sabía pues cómo ser mamá, ¿no? Le tocó experimentar contigo y de una u otra manera pues no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y quizás su única fuente pues fue a través de la disciplina dura, ¿no? Y sin embargo eso también te ayudó pues a tener más orden, a no descarrilarte, a ser un mejor hombre, una mejor persona y obviamente al momento de transformarlo, pues ayuda a que se libere de esa culpa, ¿no? Hacia la otra persona y pueda conectarse mejor, ¿no? Decir, pues sí, sí es cierto, ¿no? Al final de cuentas, buscarle lo bueno a lo malo, ¿no? O cambiar maldad por inexperiencia, que son algunos ejercicios, ¿no? Aquí tenemos una frase que me gusta, ¿no? Dice, es difícil admitir un error,
pero es más fácil enseñar a 20 que ser uno de esos 20, ¿no? Como una forma de decir, hay que aprender de los errores, ¿no? Y es mejor utilizarlo como algo para bien que quedarte ahí, ¿no? El tercer punto es necesario fortalecer sus recursos y motivar al cambio, explorar cuáles son las ventajas y beneficios de cambiar, qué vas a ganar. A veces podrían ser como estas ventajas egoístas, ¿no? Porque podríamos tener un paciente que dice, oye, es que pues yo soy la víctima, ¿no? O sea, a mí mi esposo es el que me agrede o mi pareja es la que me engaña, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas egoístas? ¿Qué vas a ganar tú de cambiar? Pues me voy a sentir más liberada, me voy a sentir más tranquila, voy a sentirme más satisfecha, no sé, puede haber miles, ¿no? Y es importante explorarlo. También otro ejercicio pudiera ser que haga una lista de las cosas que en los últimos meses le han generado satisfacción y llevarlo como a la práctica, decir, pues en lugar de que enfoques tu energía, tu mente y te desgastes en lo negativo, pues empieza a como nivelar, ¿no? Y de esta manera pues vayas incrementando el nivel de bienestar y de esa forma te vayas motivando más al cambio, ¿no? El punto 4 pues tiene que ver con un compromiso de cambio, es decir, el pequeño cambio posible. Es importante generar en la persona este sentido de compromiso, porque si no se queda en el aire, ¿no? Es decir, bueno, ahora que ya te hiciste responsable, ahora que ya te diste cuenta, ¿qué es lo que vas a hacer distinto, ¿no? Cómo llevarlo a ver esto que veíamos en el análisis de decir, entre más haces esto, más pasa esto, ¿no? Y de esa manera lo llevemos a comprometerse a decir, bueno, ¿y qué puedes hacer diferente, no? Y para esto es bien importante que establezcamos una meta y la meta tiene que tener estas características, ¿no? Tiene que estar bajo el locus de control del paciente, es decir, que no tiene que estar en función del cambio que alguien más tenga que hacer para que las cosas estén bien, sino qué cosas yo puedo hacer diferentes para que eso pase. Tiene que estar en forma de proceso, es decir, ser un hombre más tolerantemente responsable o tolerantemente comprensivo, no sé, que de una u otra manera sea algo que yo vaya a ir generando progresivamente, ¿no? Que esté en afirmativo, no se puede establecer una meta en algo que no quieres hacer, sino en lo que sí. Es decir, no en ya no tomar alcohol. Bueno, ser un hombre más tolerante o ser un hombre más controlando en el consumo. Transformarlo, las palabras tienen mucho impacto en la mente y es más fácil medirlo así, porque yo puedo medir, bueno, cuántos días de la semana, cuántos días del mes se mantuvo controlado, pues resulta que se mantuvo controlado 20 días o 25 días. Pero si yo pongo la meta en negativo de que ya no tome, con que tome una vez, yo voy a decir, la regó, ¿no? Entonces es mejor para motivar y para mantener perspectiva de cambio, el que esté en afirmativo, ¿no? Y algo muy importante es que esté en el lenguaje del cliente. El cliente al final de cuentas tiene su propia forma de describirlo y es importante que le haga sintonía con su persona, ¿no? Con su forma de dialogar y demás. No le puedo decir, pues que seas un hombre más sabio. Y a lo mejor no tiene ni la prepa y no sabe qué es eso, entonces no le va a hacer sentido con su lenguaje, ¿no? Entonces hay que darle a él la oportunidad de que pueda expresar qué es lo que quiere, ¿no? Que tenga indicadores específicos y medibles a través de una escala, por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué número te pondrías en esto? Y de esa manera, cada sesión, ir evaluando qué tanto avanzaste, ¿no? Estabas en un 2, ¿qué tanto avanzaste en esta semana, en estos 15 días para avanzar a tu meta? Los indicadores tienen que ver, por ejemplo, si la meta es ser un hombre más tolerantemente controlado, bueno, los indicadores, ¿cuáles son? Pues que, no sé, establezca un objetivo y lo cumpla, que haga una lista de tareas en mi trabajo y pueda cumplir cada día la totalidad de ellas, que pueda tener más control en el consumo de tal cosa, ¿no? Ya esos serían como los indicadores que me van a llevar a validar que la meta obviamente se ha cumplido, ¿no? Y por último, algunas acciones específicas para realizar en casa como tareas que podríamos encargar a los pacientes. Pues una es aceptar lo inevitable, mover todas las opciones de lo que pueda pasar y qué puedo hacer para enfrentarlo, llevarlo como a como una visión así hipotética de las cosas que pueden suceder y de esa manera me preparo para saber cómo actuar. Cultivar la mentalidad positiva a través de la gratitud,
por ejemplo, llevar un diario, cada día alimentarlo con las cosas buenas del día y de esa manera ir como enriqueciendo o validando lo bueno que existe y de esa manera me va llevando a generar un mayor estado de bienestar, ¿no? Puede haber cosas negativas en el día, pero siempre hay algo bueno de lo malo. Entonces, si le enseñamos a que lo haga diariamente, pues obviamente es como un barrido, ¿no? Diariamente está haciendo limpieza, no está acumulando, ¿no? Así como también escribir las cosas negativas y tirarlas, podría ser otro ejercicio que le ayude como a limpiar cada día, ¿no? Aprender cosas nuevas y creación de nuevos hábitos, pues es bien sabido que una mente ociosa pues va a estar llena de dudas, incertidumbre, inseguridad y de ansiedad, ¿no? Entonces, si te mantienes ocupado, si te mantienes aprendiendo cosas nuevas, pues no van a entrar esas ideas o esos pensamientos, ¿no? Otra puede ser para la gente que procrastina mucho, hacer una lista de pendientes diarios, enfocarse de los más simples a los más complejos, te puede llevar a sentir que estás cumpliendo, que estás siendo productivo y de esa manera te da un bienestar, ¿no? Administrar el tiempo, diferenciar lo urgente de lo importante, a veces te genera mucha ansiedad porque quieres estar haciendo todo, quieres cumplir con todo y a veces simplemente es enlístalo y diferencíalo y de esa manera es más fácil para ti enfocarte a lo que realmente se tiene que enfocar, ¿no? Incrementar el nivel de tolerancia puede ser un reto diario de no ver el celular durante 1 hora, durante 2 horas, hacer otra cosa, porque obviamente el estar inmersos en redes sociales pues genera mucha más ansiedad, digo, les decía que estaba comprobado eso, y estos retos diarios de no ver el celular, pues es una forma de incrementar este nivel de tolerancia, ¿no? Puede ser también planear su aparición, planear la sintomatología, hacer una lista de las cosas que pueden pasar que me generen ansiedad y frente a ellas poner qué es lo que voy a hacer para que no me domine, cómo voy a actuar, cómo voy a reaccionar y así yo voy a tener plan B, plan C para que eso no me tumbe, ¿no? Enfrentar con éxito gradual, es decir, poco a poco para, en lugar de verlo como una tarea o un objetivo así muy grande que va a ser difícil de conseguir, desmenuzarlo en pequeños pasos y enfrentarlo de manera así como gradual, ¿no? Primero esta parte y luego esta parte y me siento satisfecho por esta pequeñita parte y luego esta otra y de esa manera me mantengo motivado, ¿no? Y algunos ejercicios quizás de relajación, de meditación, el mindfulness también, pues está comprobado que ayuda y beneficia mucho para los cuadros de ansiedad, aunque no se trata nada más de pasar el momento, sino de solucionarlo. Entonces, estos ejercicios se los podemos encargar, sí son buenos, pero también tienen que llevar este grado de conciencia para crear el cambio, ¿no? No nada más es pasarlo, dejar pasar los momentos y ya la libré por hoy, pero luego mañana otra vez, ¿no? Entonces, hay que solucionar, ¿no? Esos pendientes que están ahí. Y algunos otros ejercicios que tomé de este libro de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, que está muy bueno. Por ejemplo, viene uno de cómo romper con un cuadro de ansiedad, pues haciéndote estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Prepararme mentalmente para aceptar las peores posibilidades, partir del peor escenario imaginado para tratar de mejorar la situación con calma. Puedo intentar con fracaso deliberado, es decir, puedo intentar, aunque yo sepa y diga que la voy a regar y que no voy a poder, al menos el no ya lo tengo, ¿no? O utilizar la ley de los promedios, que tiene que ver qué porcentaje de probabilidad hay que realmente exista esto de lo que yo me estoy preocupando, ¿no? Que puede ser otro. Otros ejercicios es este que dice el autor, que siempre que tengamos la tentación de dar buen dinero por malo en función de vida, podemos hacer un alto y hacernos estas 3 preguntas. ¿En qué medida verdaderamente me importa esta cosa por la que me estoy preocupando? ¿En qué punto fijaré la orden de tope de pérdida para esta preocupación y olvidaré el asunto? ¿Y cuánto exactamente pagaré por este problema? ¿No he pagado ya más por él de lo que realmente vale? La orden de tope de pérdida tiene que ver con poner un límite. Por ejemplo, ok, duré 2 años con esta persona. Ya le lloré. ¿Cuánto tiempo más le voy a llorar? ¿Una semana más? ¿Un mes más? ¿2 meses? ¿Cuánto es mi tope de pérdida? Y de esa manera cumplirlo para ya después pasar a la siguiente etapa, ¿no? A veces puede ser que estoy pagando más de lo que realmente vale, ¿no? Entonces es importante hacernos estos cuestionamientos, ¿no?
Y bueno, otra frase que también menciona el autor es que la verdadera paz mental nace de aceptar lo peor, porque al hacerlo pues ya no hay nada que perder, ¿no? Que pudiera ser alguna otra frase que tengamos muy presente en esos momentos que nos da esta sensación de ansiedad, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, con esta pequeña frase de George Bernard que dice que el secreto de ser desdichado estriba en tener ocios para pensar si se es feliz o no, ¿no? Entonces, el objetivo siempre es mantenernos activos. ¿Ok? Hasta aquí es el taller. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Sí, maestra, le voy a compartir una que nos hace una participante, Lucia Valdés. Dice, el dirigir al paciente a que vea al espantoso enojo no incrementa la ansiedad en el momento en que el enojo no lo pueda dirigir o sobrellevar. Sí pudiera ser, aunque tú estarías ahí evaluando pues cuál es su capacidad de respuesta. Lo ideal es que primero le des las herramientas y después lo lleves al escenario imaginado y de esa manera lo lleves a practicar las herramientas o los ejercicios que obviamente tú le planteaste, ¿no? Ese sería como el proceso que tendrías que seguir, no es nada más aventarlo a ver cómo lo maneja, ¿no? Puedes utilizar diversas técnicas que existen, tanto de lo cognitivo-conductual o de lo gestal. Hay múltiples, cualquiera que te pueda servir la puedes utilizar sin ningún problema, siempre con el objetivo presente de qué es lo que deseas lograr. Gracias, maestra Mari. También nos preguntan si tenemos alguna bibliografía que podamos recomendar a los participantes, maestra. Pues mira, bibliografía en cuanto al tema de la ansiedad puedes encontrar mucha. Si quisieras ya enfocada más al tema de intervención, pues bueno, hay libros en más que nada de la terapia sistémica. Igual y te me hace que tengo algunos que les puedo pasar, nada más si nos dejan su correo electrónico y yo se los mando con gusto ahí por correo. Ok, aquí viene una, maestra. ¿Tiene alguna recomendación de material o bibliografía para intervención en casos donde la ansiedad lleve a una ingesta compulsiva de alimentos? Sí, hay un abordaje específico para el tema de trastornos alimenticios, no en sí el tema de la ansiedad relacionada a la ingesta. Esa es la bibliografía que yo puedo recordar que tengo, pero también la tengo disponible en digital. Si nos compartes tu correo electrónico, con gusto ahí te lo pasamos. Sí, aquí están compartiendo los Para mandar. datos de correo. Sí, maestra. Nada más pónganme ahí a un ladito el tema, por ejemplo, alimenticios o igual les mando lo mismo a los dos. Mal no les va a hacer, ¿no? Sí, maestra. Y ya aquí nada más están compartiendo los participantes sus correos para poder mandar la información. Maestra, están preguntando intervención para trabajar la ansiedad en psicoterapia. Pues bueno, lo que mencionamos ahorita prácticamente es intervención, o sea, es cómo manejarlo y empieza desde la evaluación, que era lo que decíamos, desde la sintomatología, cómo se manifiesta a nivel de pensamiento, su forma de actuar, toda esa información que tú recabas en la evaluación de cómo se presenta, es lo que te va a dar el material para llevarlo a la intervención, ¿no? O sea, para llevar al paciente hacia el cambio. Y obviamente tiene que estar en función de las causas, de los factores que influyen, ¿no? Perfecto. Y bueno, maestra, algunos retros que le dan es felicidades, maestra, por su ponencia. Están comentando. Muy bien, y bueno, pues ya también les quería comentar que pues los invitamos a participar en nuestro programa de maestría. Tenemos una maestría en psicoterapia, en terapia familiar, y obviamente el enfoque que manejamos es el enfoque sistémico. Está obviamente para trabajar no nada más cuadros de ansiedad, sino también problemas de pareja, en fin, todas las problemáticas que se puedan manifestar, siempre con esta perspectiva circular, ¿no? Es decir, no nada más enfocarnos en la sintomatología y las causas, sino también en cómo esto influye en la dinámica familiar que se vive y cómo muchas veces la dinámica familiar también retroalimenta que la sintomatología se mantenga, ¿no?
y las intervenciones que nosotros buscamos que los terapeutas familiares realicen estén en función de enriquecer toda la dinámica, ¿no? A beneficiar a todo el sistema familiar y no solamente a la persona que está manifestando el síntoma o que está solicitando la terapia, ¿no? Entonces, llevarlos a ver apertura en cuanto a la perspectiva, pues lleva a los pacientes a encontrar soluciones más efectivas y por ende más trascendentales de cambio, ¿no? Igual, si les interesa conocer más sobre nuestro programa, tenemos una metodología de enseñanza en cuanto a la práctica clínica que los lleva a desarrollar las competencias para ejercer como terapeutas sistémicos, desde una guía de sesión, qué preguntas hacer, cómo evaluar, cómo indagar la información, cómo hacer análisis sistémicos y en base al análisis sistémico diseñar planes terapéuticos. Y obviamente eso pues genera ese impacto, ¿no? Incluso hasta tú puedes predecir desde la primera sesión cuántas sesiones de tratamiento puede llegar a requerir el paciente dependiendo de la problemática que manifieste. Es una terapia breve con un máximo de 10 sesiones. El 50% de avance lo podemos tener desde la primera sesión porque es donde se establece la meta, el objetivo, es donde se identifica la problemática y una vez que llevamos al paciente a transformar esta perspectiva de la realidad, pues ya lleva ese 50% de cambio, ¿no? Ya sabe qué hacer, cómo enfrentarlo y lo que hacemos en las sesiones posteriores es ir evaluando esas acciones o esos cambios que está generando, ir moldeando para que el cambio pueda llegar a ser trascendental, ¿no? Ok. Perfecto, maestra. Aquí también ya nos están compartiendo datos de algunos participantes interesados en la maestría y con mucho gusto los tomamos para enviarle la información, maestra. Sí, iniciamos clases el próximo mes de agosto para mandarles ahí nuestro calendario y nuestro programa académico y si quieren un poco más de información detallada sobre las materias que manejamos, específicamente cada una de las materias que se ve y qué es lo que van a desarrollar y cuáles son las competencias que van a aprender en esta maestría, con todo gusto estamos teniendo sesiones informativas muy frecuentemente para poder brindarles esa información y darles una atención más personalizada. Así es, maestra. Pues bien, maestra, llegamos al final de su sesión. Le agradecemos mucho, maestra, su tiempo, su exposición, por supuesto a nuestros invitados y como bien dice la maestra, la invitación está abierta para cualquier duda adicional sobre el tema. Tomamos sus datos para poderles enviar la información y pues agradecemos el tiempo y que estuvieron con nosotros. Igualmente, maestra, muchas gracias por su ponencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias.